nuestra sesión número 9. Recuerden que fueron 10, pero la primera fue de diagnóstico. Comienzo diciendo qué tipo de texto es el siguiente párrafo. Para esto tenemos que conocer los tipos de texto. Ahí conocemos que son los textos narrativos, que se utilizan más con los verbos dinámicos de luego, primero, segundo, tercero. Por ejemplo, ahí viene un ejemplito, y es aquel que relata eventos de historia, cuentos, hechos o mitos, por lo que pueden ser ficticios o no ficticios. Dice el segundo es el texto descriptivo, que este tipo de texto, llamado texto descriptivo, tiene como finalidad la definición de algo, va describiendo su mismo nombre y lo dice. Siguiente texto es el texto expositivo, pues su mismo nombre lo dice, que orienta a exponer un tema, pero en el que el autor no da su opinión personal. Siguiente tipo de texto es el argumentativo. El argumentativo, pues, parten de un supuesto en el que se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector. El otro texto es texto directo, que incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objeto. El siguiente texto tenemos textos científicos, que es más que nada, se destaca en una escritura formal en el que se emplea en un lenguaje técnico. El texto jurídico, pues son los que se emplean en el ámbito judicial, que contienen números, tecnicismos, términos antiguos y un lenguaje formal y conservador. El siguiente texto es el administrativo, que son similares a los jurídicos, pero suelen denominarse textos jurídicos administrativos, no obstante, suelen ser menos rígidos que los jurídicos. Y los textos digitales, que son las nuevas tecnologías, han permitido que nuestra manera de relacionarnos, pues, también haya cambiado a los textos, ¿no? Pues de manera digital. Textos informativos son aquellos que tienen por finalidad informar, su mismo nombre lo dice, a el receptador. Entonces nos vamos a nuestra pregunta. ¿Y qué tipo de texto es el siguiente párrafo? ¿Por qué tú lo perdiste? Dice, ¿por qué tú lo pediste? Ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Es la D. ¿Cuál creen? Público. ¿La D? Sí, súper bien. Pues un publicitario, ¿no? Ahí te están vendiendo que la famosa pomada chupagrasa, que ni sé si sirve o no, sería un milagro. Dice, siguiente, ¿a qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? Y para esto tenemos que conocer también los tipos de lenguaje, que algunas veces van a venir diferentes preguntitas así. Pues es el lenguaje literario, que más que nada es el tipo de lenguaje utilizado por los escritos para crear temas literarios. Pues todos sabemos que altamente ricas en contenido cultural o en coloquialismo. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje formal, que es impersonal, utilizando para fines académicos o laborales. El lenguaje informal, que es el lenguaje informal, natural o popular, es aquel que utilizamos todos los seres humanos en las interacciones cotidianas que tenemos. Siguiente lenguaje es el artificial, que se utiliza para comunicarse de forma diferente a la informal. Busca cumplir con un objetivo específico, por lo tanto, es creado de tal forma que sirva a expresar algunos aspectos técnicos, ¿no? Por ejemplo, sigue el siguiente, que es lenguaje científico. El lenguaje científico es utilizado, pues ya es lo mismo del texto científico, que es expresar sus ideas y conocimientos. El lenguaje oral, pues comprende el lenguaje hablado, claro está, y el lenguaje escrito, pues es las expresiones orales plasmadas. Y el lenguaje icónico es el tipo de lenguaje no verbal que se vale del uso de símbolos para asegurar la comunicación. Conociendo estos lenguajes,
Nos vamos a la diapositiva. ¿Y cuál creen que sea el tipo de lenguaje que pertenece a esa oración? La A. Nos están dando la opción A. Pues sí, es científico más que nada porque da una definición mecánica cuántica. Siguiente, que es ¿cómo se llama? El tema de hoy, que es el modificador circunstancial. Se llama así al modificador circunstancial del núcleo verbal, que es el verbo. Se llama así porque indica las circunstancias en que se cumple la acción verbal, considerando lugar, tiempo, modo e instrumento, es decir, responde a las preguntas dónde, cuándo, cómo y con qué se realiza la acción del verbo, no en sí el verbo en sí, dejen admito, sino lo que conlleva las diferentes, lo que forma la oración. Por ejemplo, el predicado es un núcleo verbal porque es un verbo. El núcleo no aparece solo, sino aparece acompañado por los diferentes elementos que les mencionaba ya. El dónde, cuándo, cómo y con qué. Por ejemplo, el objeto directo, con objeto directo, objeto indirecto y también otro elemento que se puede acompañar son los circunstanciales, a los que vamos hoy. Entonces, más que nada, un ejemplo es, mi hermana fue ayer al almacén. Por ejemplo, mi hermana, nuestro núcleo verbal, que es nuestro modificador circunstancial, es fue. Ese es mi núcleo, fue. Es mi verbo de ir. Entonces, mi hermana, ahí está respondiendo la pregunta, ¿quién? Mi hermana fue ayer al almacén. ¿Cuándo? Pues ayer. ¿Y a dónde? Al almacén, ¿no? La misma, no es necesidad de mi hermana, ¿quién? Mi hermana, o sea, la misma oración lo está diciendo todo. Está respondiendo a esas preguntitas. Entonces, sabemos que también otro ejemplo, puede ser rápidamente cerré la puerta y corrí hacia la orilla. Rápidamente, ¿qué es? Pues cómo, ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo cerré la puerta? Pues rápidamente. Y cerré, pues es nuestro núcleo verbo y corrí también es nuestro núcleo de verbo. Por ejemplo, la puerta viene siendo el objeto y sería el objeto directo y el nexo circunstancial sería hacia y a la orilla, ¿dónde? Pues a dónde, a la orilla me dirigí. Son oraciones en las que nos vamos contestando esas mismas preguntitas. Entonces, los circunstanciales nos aportan las circunstancias en las que se realizó o realiza la acción. Entonces, tenemos que si corresponden a la pregunta cómo, es un circunstancial de modo. Si corresponden a la pregunta dónde, es un circunstancial de lugar, porque me están mencionando el lugar. Y si responden a la pregunta cuándo, es un circunstancial de verbo, de tiempo, perdón. Y si responden a la pregunta ¿con quién? Pues es un circunstancial de compañía. Y el otro pues sería, si responden a la pregunta ¿con qué? Pues es un circunstancial de instrumento. Este está fácil porque es como que lo que relacionamos ya, que nos responde una misma oración. Por ejemplo, arreglé la silla con el martillo. Ahí estoy diciendo que con el martillo. ¿Con qué? Con el martillo es un circunstancial de instrumento. Hay circunstanciales de negación, pues todos conocemos la palabra de negación más famosa que es no. Y el circunstancial de afirmación, que el más famoso es sí. Ok, entonces, cabe destacar que cada vez que aparece una construcción a la que no sabemos qué nombre ponerle, por ejemplo, circunstancial de tiempo o de lugar, podemos ponerle circunstancial, porque son en las que se realiza una acción, pero no nos dicen sí qué, pero sabemos que nos está tratando de decir la oración. Por ejemplo, aquí dice, el festival es hoy.
¿En dónde? Pues hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Está respondiendo a la pregunta ¿cuándo? La máquina funciona bien. ¿Cómo funciona? Bien. Los cazadores cogieron el coyote con una trampa. ¿Cómo? Con una trampa. Entonces, ¿dónde estudia Ernesto? En la prepa 1. Este es el circunstancial. ¿Ok? Entonces nos vamos a la segundo tema, que es la locución adversativa. Las locuciones adversativas son un conjunto de palabras que funcionan a manera de conjunción adversativa como una unidad sintáctica. Por ejemplo, son las conjunciones que unen oraciones o palabras que se oponen entre sí. Son las locuciones, nos vamos a ir a las locuciones, nos vamos a enfocar en las locuciones, que es cómo funcionan, que funcionan como nexos adversativos. Por ejemplo, la locución de a pesar de, uniendo dos oraciones sería yo quiero ir a pesar de mi enfermedad. Ahí estoy uniendo dos oraciones y estoy poniendo mi locución. Por ejemplo, siento frío, a pesar de estar abrigado. Ahí estoy uniendo dos oraciones. Al principio de una oración también puede, pero se están uniendo dos oraciones. Por ejemplo, sería, a pesar de mi enfermedad, yo quiero ir. El otro ejemplo sería, a pesar de estar abrigado, siento frío. Ahí estoy realizando mi locución. Todo esto los usamos mucho también para trabajos y todo eso. Entonces, pues yo digo que ya, por ejemplo, también hay una locución de no obstante. Aquí aparecen muchas de al contrario, antes bien, no obstante, con todo y así. Y la locución de no obstante, pues sería me gusta este jamón, no obstante, no es el mejor que he probado. Ok, entonces nos vamos. ¿Cuál creen que sería en estos ejercicios que dice elige la conjunción o locución conjuntiva correctas? Cada palabra solo puede ser utilizada una vez. Bueno, eso no le hagan caso. Por ejemplo, como frutas, ahí ¿cuál locución sería? ¿Por qué? Sí, correcto. Porque es bueno para la salud. Segundo, dice, Zoe peina a su muñeca. Con su... Con... Como su madre le enseñó. Correcto, sí, como. cierto. Dice tercero, el gato maulla. ¿Cuándo? Aunque. No, piénsenle. El gato maulla para que lo cojas en brazos, para que uno lo agarre. Aquí. El ladrón salió de la casa. ¿Cuándo? Sin que. No. Así que. A ver, piénsele. ¿Haciendo qué? El ladrón salió de la casa antes de que los que estaban durmiendo se despertasen. Siguiente. Robó el dinero. Sin que. Correcto. Sin que nadie se enterase. Entonces, siguiente. El pleonasmo, el famoso pleonasmo lo usamos mucho, pero no sabemos en sí qué son los pleonasmos, ¿ok? Por ejemplo, el pleonasmo, también conocido como redundancia, es una figura retórica en la que consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios en una frase para el cabal sentido de ella o para intensificar su significado. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Pues, ¿qué necesidad hay de decir que con mis propios ojos? Lo vi, pues ya estoy diciendo que lo vi con los ojos. ¿Con qué más lo puedo ver, verdad? El pleonasmo es sentido de burla. ¿Mande, perdón? No, nada. Es que se está trabando, perdónenme, chavos. Es que se está trabando, de seguro también me van a estar escuchando como en medio cortada.
El pleonasmo es sentido de burla por el uso incorrecto que le otorga la gran mayoría de las personas en sus conversaciones diarias. Con base a lo anterior, algunas de las expresiones son salir para afuera, no se sale para adentro, ¿verdad? Claro está que no voy a salir para adentro. O volar por los aires, pues no se puede volar por la tierra, claro está. Entrar para adentro, pues ni modo de entrar para afuera, entre otras. Esto lo usamos mucho. Bueno, en ocasiones algunas personas lo usan mucho y hasta uno, por ejemplo, que dice, bueno, voy a subir para arriba, hasta uno se burla, ¿no? Así como que, jajaja, no es subir para arriba, es nada más di subir. O algo así. Por ejemplo, los sinónimos de pleonasmo son repetición, redundancia, abundancia, exceso, entre otras. Por ejemplo, justicia justa y recta, pues justicia pues es justa, no hay necesidad de poner justa. Salió volando por los aires, pues salió volando, es nada más. Lo vi con mis propios ojos, pues ya lo mencionábamos. Está escrito con mi puño y letra, pues si está escrito, pues está con una mano, ¿no? Está escrito con una mano. Y lo he pintado con mis propias manos, pues sí, porque bueno, también se puede con los pies, porque hay personas que pintan, pero en su mayoría no. Y por ejemplo, salga afuera, pues son como les digo, son para no clasificar, pues son pleonasmos. Para no clasificar a ninguna persona, son pleonasmos que muchas veces se nos salen o así. Por ejemplo, algunos ejemplos es puño cerrado, pues es una mano cerrada. Sube arriba, pues subir, ir o moverse hacia arriba. Lo vi con mis propios ojos, es ver, percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Ven aquí, pues es aquí, o sea, en este lugar. Y supuesto hipotético es, pues, supuestos, ya estás diciendo una suposición o una hipótesis. Y réplica exacta es, pues, una réplica, pues, es la copia exacta, no es necesidad de decir una réplica exacta. Entonces, nos vamos rapidísimo a repasar de manera rápida lo que es. Sí, es que no sé si continuar con lo que es esto. Bueno, sí, me animo, lo de las sílabas, ¿no? ¿Quién me puede decir un adverbio de lugar? A ver, digan Aquí. adverbios de lugar. Aquí, ¿cuál Aquí. más? Ahí. Ahí. ¿Quién más? Allá. ¿Quién más? ¿Dónde? Allá. Allá, va. Más. Vamos a Acá. repetirlos estos. ¿Cuál más? Más. Bueno, ahora pasamos a los adverbios de tiempo. Digan. Ayer. Después. Exacto. Mañana. Antier. Va. ¿Cuál más? Luego. Hoy. Por ejemplo, adverbios de modo. Ahora de modo. Bien, mal y regular. Súper bien. Vámonos. Súper bien. Entonces, adverbios de cantidad. Mucho más poco. Más, Mucho. menos. Súper bien, Denos bastante. chanza. Y algo así. Por ejemplo, Muchote. siguiente. Adverbios de afirmación. Sí, y cierto. Exacto. Efectivamente. Nunca. Efectivamente, Esa es ciertamente. negación. De afirmación. Ay. Estamos con la afirmación. Perdón. Sí, también, ciertamente. Negación, ahora sí. No, nunca. Nunca. Jamás. No, Jamás. nunca, tampoco, jamás. ¿De Nunca, duda? nunca. Quizá, Tal vez, acaso. quizás. Tal vez. Súper bien. Vayan repasándolos, muchachos. Vayan No repasándolos. sé. Por ejemplo, No sé, los ¿no? adverbios. ¿De qué tipo es el adverbio subrayado en cada oración? De tamaño. El primero, ese chico habla demasiado, no es había. Ese chico habla demasiado. ¿Qué es? ¿Un adverbio de? Cantidad. Cierto, cantidad. Segundo, siempre vamos a nadar los martes. Tiempo. ¿Siempre qué es? Afirmación. Tiempo. A ver, piénsenle. Afirmación, no. Pues puede ser, pues es que no me parece. Pues siempre podemos tomarlo, es que no sé cómo sería, si de afirmación
o de tiempo, porque estamos hablando de siempre, o sea, todos los martes sería un tiempo. Entonces, ¿me lo puedes repetir más despacio? ¿Despacio qué será? Modo. ¿Modo? Pues sí, sería más, sí, un modo. Por ejemplo, el libro está a la izquierda de la lámpara. Lugar. Lugar. Sí. Lugar. Y obviamente el medio ambiente no es una prioridad para los gobiernos. Afirmación. ¿Cierto? ¿Y por qué no os Duda. vais de Duda. vacaciones? Duda. Ah, Duda. súper bien. Súper bien. Entonces, aquí nos vamos con los antónimos. Cerca, Lejos. Lejos. bien. Ancho, Delgado. Estrecho. arriba, Abajo. Abajo. claro, Oscuro. Oscuro. divertido, Aburrido. Aburrido. fácil, Difícil. Difícil. noche, Día. Día. día, triste Contento. Alegre. y pronto Tardío. es tarde. Nos vamos al siguiente, pues estos son más. Completa las veces con la palabra. Aquí, con lo que veíamos de los acentos, de cuando lleva tilde y cuando no. Dice, ese trozo de tarta es para, ¿es El mi tilde. con acento o mi sin acento? Mi con acento. Mi con Mi con acento. acento. Utilizamos mi con acento cuando es un pronombre personal. Dímelo a mí, por ejemplo, también sería ese trozo es para mí. Estoy diciendo que a mí, mi. Entonces sería con tilde. La casa de María es muy amplia. ¿De con tilde o sin tilde? Sin tilde. Sin tilde. Sin tilde. Dice, si me quieres, demuéstramelo. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde. Con Con Sin tilde. tilde. Porque habla de mí. De él. No, sí Sin. sería, Sí. lo vamos a usar como conjugación que no se acentúa. Por ejemplo, también, no iremos si llueve. Por ejemplo, si me quieres, es como demuéstramelo. Muchos tóxicos hacen eso. Entonces, recuerden eso. Te quiero mucho. ¿Es con T o T? Con tilde. Normal. Sin tilde. Sin tilde. Sin Lo tilde. dije ayer por la tarde. Se lo dije ayer por la tarde. ¿Con tilde o sin tilde? Sin Sin tilde. tilde. Sin tilde. Quiero una cucharilla de Más con acento. quiero una cucharilla más de azúcar. Con Con acento. tilde. Con tilde, Con pues. acento, porque estoy diciendo que más. Tilde. Quiere más azúcar. Acento. Por ejemplo, el reloj se rompió. Se rompió. Se rompió. Sí. Pero ¿es él con acento o Sin acento. Sin acento. Sin acento. Sí, con acento. se rompió Sin con acento. acento o sin acento? Con acento. Con acento. Sin acento. Sin. Porque Porque se es un rompió, ¿no? objeto. Por ejemplo, el sé con acento, pues es más que nada el sé de saber. Por ejemplo, yo lo sé, cuando se usa como verbo de ser o saber. Así recuérdenlo, cuando haya una oración así de saber, pues ustedes le ponen la tilde. Por último, tu cara me suena Con tilde. Con acento. Sin tilde. Sin tilde. sin Sin tilde. ¿Tilde qué Sin tilde significa? porque ¿Acento? está siendo posesivo, no posesivo, digo, no está siendo posesivo porque su cara pues no es tuya. Entonces, siguiente de manera rápida para ver. Es tuya. No, creo que no, esto lo pueden usar aquí, bueno, de los homófonos. No pudo ver el final porque tuvo que marcharse a las 5. Tuvo Con V. Con V. V. Correcto. V. Pásame ese tubo gris, lo colocaremos B de aquí. burro. Con B. Con B. Con B B. de burro. No tuvo ningunas ganas Con de B. protestar. Con B de burro. V. Con B de B, no, con B de V. Con ningunas ganas de protestar. Con V, porque Es es con verbo V. de tener. Va, podemos equivocarnos. Dice, han dicho que Con B. acababa pasando
por el tubo. B de burro. Con B de burro, porque ya estamos hablando de un tubo. Tuvo 2 hijos antes de casarse. Con V, con B V. de vaca. Sí, porque estamos, no, B de vaca, V, porque estamos hablando de tubo de tener. Entonces, creo que ya ahí como se muestran en las diapositivas, aquí les puse muchos ejercicios así, para que si gustan repasarlo antes del examen o así, para que vayan como que ejercitando esas partes de seleccionar y todo eso. Aquí están todos, hasta el final de las presentaciones van a estar todos los enlaces de las explicaciones, estoy hasta arriba. Y pues creo que aquí están todas las explicaciones por si quieren darle un repaso. También están las explicaciones para los del grupo de educación. Ahí están las de historia y todo eso que vimos estos días. Suerte, chavos, esta es la última sesión de todo el curso, bueno, no de todo el curso, sino de la clase de español. Y échenle muchas ganas. Recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, suerte, chavos, vayan con todo por ese examen. Si no pasan, pues no se preocupen, hay más años, si Dios quiere. Y tengan mucha suerte y presenten ese examen con todo. Repasen antes. Sí, y no hagan maestra, trampa porque creo que van a hacer por línea. No hagan trampa, no hagan trampa. Préndanos una veladora. ¿Podemos ver su cara? Ay, de hecho, Ándele. el lunes, no, miren, ahorita allí traigo la pijama. Vamos a ver su cara, no sus Estoy pijamas. No, pero estoy en mi casa acomodada. Ando en pijama, muchachos. Suerte, mucha suerte. No Ya, queremos de hecho, ver en su esta lista, pijama. ahí me pueden conocer en la bibliografía que subió Tachiro. Ahí pueden ver mi cara. Es que así Ahí no se nos ve vemos. bien. Fue la única foto que encontré. Ahí nos vemos, chavos. Y Gracias. suerte. Adiós. A ver, ese examen Gracias. con todo. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Así si la llegamos a ver, no le vamos a poder saludar. Ustedes salúdenme si me reconocen por la voz. Nos vemos, chavos. Hasta luego. Bye. Bye. Suerte. La vamos a extrañar. Adiós. Suerte, suerte.